Quiero hoy hablar porque nosotros esta semana la hemos consolidado, la hemos llamado el Día de la Familia, la Semana de la Familia. Entonces, quiero hablarles de la familia, de las familias. Y el tema lo he titulado Una familia sólida. ¿Una familia qué? Sólida. Pero estaba escuchando al doctor Charles Styler, y un gran predicador y un hombre de Dios, Charles Styler. Creo que ya partió a la presencia del Señor no hace poco. Y escuchando a este hombre tomé estas palabras para este sermón. Un hombre con mucha autoridad en el tema de la familia. Mis amados, primero que todo debemos de saber que Dios fue el que constituyó la familia. Dios fue el que creó la familia. Y el deseo es que una familia esté firme y saludable. Pero no obstante, la historia nos muestra que las familias no son perfectas. Las familias no son perfectas. En las familias hay crisis. En las familias hay conflictos. Y en las familias hay rupturas. El sueño siempre será ver una familia perfecta, pero la historia nos muestra. Por ejemplo, miremos la primera familia que Dios creó y constituyó en la creación fue la de Adán y Eva. Y Dios los bendijo allí. Pero esta familia no fue perfecta y fue creado con la mano de Dios. ¿Qué hubo en esa familia? Hubo engaño, hubo violencia y hubo asesinato. Caín mató a su hermano Abel. Hubo problemas allí en esa familia. Wow. Luego la Biblia nos habla también de Abraham y Sara, el padre de la fe. ¿Y qué pasó allí? Cometieron un grave error cuando se permitió e introdujeron a Agar en su matrimonio. Se entró otra mujer en ese hogar. Se entró. Y eso fue, no sé qué le pasó a Sara allí, tan considerada con su esposo. Ay, traigamos a otra que nos ayude en todo. Y Abraham dijo, ¿en todo? Bueno. Y gran problema, que ese problema surge hasta los días de hoy, que es la nación musulmana. Tremenda crisis. Y el padre de la fe, unos creados con las manos de Dios, otro el padre de la fe. Miremos un poco más allá. Crisis en la familia. Aún Moisés, pastor Moisés, ¿cómo así que Moisés tuvo problemas familiares? Claro, allí había un estrés. En cierta ocasión le dejó a su esposa, se la dejó al suegro. Y el suegro tuvo que regresar y decir, mijo, usted tiene una responsabilidad. Aquí le traigo a su esposa y a sus hijos. ¿Cuántas veces estamos delegando la responsabilidad nuestra a los abuelos? Hay que tener cuidado. Allí, tener esa responsabilidad. Y luego, el problema de Moisés también fue que enviudó y luego se casó con una cusita. Una cosita preciosa. Y se metió su hermana allí en ese problema. Y empezaron a criticar la autoridad de Moisés. Claro que Moisés no debía haberse casado con la cosita, porque era yugo desigual. Era yugo desigual. Y eso formó un problema. Era un problema. Y ni se hable del rey David.
un adorador conforme al corazón del Señor. ¿Sabe qué hubo en el hogar de David? Allí hubo adulterio. En el hogar hubo engaño, hubo violación y hubo asesinato. En la familia del rey David. Mis amados, no hay familias perfectas. Y si tú dices que tu familia es perfecta, creo que podemos estar mintiendo. Vamos a encontrar crisis en los hogares. Pero lastimosamente, de ese tiempo a hoy no hay mucha diferencia. No ha cambiado muchas cosas, ¿cierto? Entonces, pero a pesar de lo triste de toda esta situación, mis amados, tenemos esperanza. Escúchenme muy bien. Tenemos esperanzas de que nuestros matrimonios y nuestros hogares sean totalmente restaurados. Hay esperanza para que hay solución. Y sabe que el Señor dio ciertas directrices. El Señor dio ciertos requisitos. El Señor puso unas condiciones para poder fortalecer nuestras familias. Y ahí es donde yo quiero que me acompañen, mis amados. Pastor, ¿qué debo hacer para tener una buena familia? ¿Qué debo hacer, pastor, para que mi familia se sane? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Porque de pronto tú has llegado acá y tú tienes un gran problema en tu hogar. Yo los puedo ver sonreír. Ay, tan hermoso el matrimonio. Vienen cogiditos de la mano, vienen niños sonriendo. Ay, tan hermosos. Pero cuando salen de la iglesia, suéltame ya. Cuando llegan a la casa, usted a su rincón y usted al otro rincón. Si es que duermen en la misma cama, porque de pronto puede estar durmiendo en la sala acompañando al perrito Mateo. ¿Hay algún perrito Mateo acá? No. Durmiendo con los gaticos allá. No sabemos qué puede estar pasando. Y a veces las camas grandes son una gran bendición, pero a veces las camas grandes parece que fuese una maldición. Buena las camas grandes para ver películas. Se viene toda la familia allí. Pero muchas veces esas camas grandes se vuelven como desiertos. Uno a la distancia. Mis amados, y yo quiero que me acompañen. ¿Qué consejo nos da Dios? ¿Qué requisitos tenemos para tener una familia buena? Deuteronomio capítulo 6. Quiero que me acompañen a partir del verso 3. Dice esto la palabra, Deuteronomio capítulo 6. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis. Cuando la palabra dice os multipliquéis, aquí ya estamos hablando de familia. Usted no se va a multiplicar sin familia. Multiplique, como te he dicho Jehová, el Dios de tus padres. Verso 4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahí está hablando como en relación con una persona, pero en el verso 7 dice: y la repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos. Aquí ya eso significa ¿qué? Familia. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en ¿dónde? En tu casa, sinónimo de familia, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las repetirás y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este texto nos está enseñando, nos está mostrando qué principios podemos tener para que nuestra familia
sea una familia sólida. Y creo que una de esas características que que encontramos acá es que en la familia debe haber padres que amen a Dios. Que amen a Dios. Creo que es el fundamento principal y más poderoso. Los hijos deben ver a padres que amen a Dios, que sepan. Por eso dice: amarás al Señor tu Dios con todas ¿qué? Tus fuerzas. Y usted dirá: pastor, si en mi casa no hay, mi padre no es cristiano, mi madre no es cristiana, entonces debe encontrarse con un hijo que ame al Señor con todas sus fuerzas. Debemos amar al Señor. Mi amado, creo que es el pilar fundamental. Cuando yo dejo de amar al Señor, entonces no va a haber ese fundamento, esa base sólida. Y es lo que Dios creo que es el primero requisito y fundamental. Amar al Señor, ¿cómo? Con todas ¿qué? Con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué tanto tú amas al Señor? ¿O tú lo amas por momentos? Mi amado, y esto se debe, esto no es de palabras, esto es de hechos, de demostración, que ama al Señor, que estás aferrado, que estás apasionado por Dios. Si queremos tener un hogar firme, un hogar sólido, debemos amar a Dios. Mi amado, y si tú amas al Señor, todas las cosas van a empezar a fluir correctamente. Tú te vas a alinear. Si amas al Señor, tú no vas a cometer errores. Debe haber algo sólido, es amar. Y yo creo que entonces tenemos que decirle al Señor a esta hora: Señor, enséñame a amarte. Enséñame a amarte y ayúdame a amarte correctamente. Entonces, creo que una característica principal es que en nuestra casa, nuestros hijos puedan ver a un padre que ama a Dios, a una madre que ama a Dios. Porque si no hay amor al Señor, entonces se fractura la situación. Y cuando no hay amor al Señor, se ven muchas cosas raras. Si no hay temor al Señor, se puede ver pecado, puede haber muchas situaciones. Creo que otro requisito, otra característica es que en la casa debe haber un buen ejemplo. ¿Un buen qué? Ejemplo. ¿Y cómo es esto, mi amado? Mi amado, nuestros hijos se fijan más en lo que nosotros hacemos que en lo que decimos. Tú puedes hablar muy bonito y dar muy buenos consejos, pero tu estilo de vida es diferente. Nuestros hijos están observando lo que tú y yo hacemos. Y luego dirán: mi mamá o mi papá no aplican las cantaletas que me echan. Me dicen: no llegues tarde, pero ellos llegan tarde. No hagan eso, pero ellos lo hacen. Los hijos están observando nuestro diario vivir, cómo nos levantamos y cómo nos acostamos. Tú puedes tener mucho conocimiento en familia, puedes hablar con mucha autoridad, pero solo es teoría y poca práctica. Y entonces esto nos lleva a que debemos ser ¿qué? Ejemplo. Ejemplo, mi amado hermano. Tu comportamiento, tus acciones, eso marcan la vida de las personas. ¿Qué ejemplo? Un papá que puede agredir a una esposa. O hoy en día ya es muy normal las esposas agrediendo a un esposo, levantando la mano, levantando los gritos, cantaletas. Mi amado,
los hijos, aunque estén en el cuarto, están escuchando lo que está sucediendo allá afuera. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué ejemplo? Nunca olviden que los niños se fijan más en lo que hacen sus padres que en lo que dicen. Nuestro diario caminar debe ser correcto. Debe ser con muy buen ejemplo. Entonces, una primera característica es que hayan padres que aman ¿qué? A Dios con todo. Pero también que demos un buen ejemplo. Pero también es bueno que hayan padres que escuchen. Que escuchen. Y creo que en esto todos tenemos que ser tratados. Porque en muchas ocasiones nuestras obligaciones, nuestros quehaceres, Dios mío, nos quita tanto el estrés, el tiempo, y un hijo quiere ser escuchado. Quiere decir que aunque para nosotros puede ser una bobada, perdóname la expresión, una bobada, pero para él es importante esa bobada que es para nosotros. Y necesitamos tener ese momento, porque si no, otro allá afuera sí los va a escuchar. Lo que para nosotros era bobada, para otros sí es importante. Aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Mi amado, otra característica que debe haber allí es que los padres sepan disciplinar sin rechazar. ¿Cómo es esto? Mi amado, ¿cómo corriges? ¿Cómo se corrige dentro del hogar? Muchas veces lo hablo en mi posición como padre. A mí me ha dolido corregir a mi hijo y a mi hija. Pero a veces es necesario exhortarle. Yo hablo de mi caso. En cierta ocasión mis hijos cometieron un error, no me acuerdo en este momento, y a mí me dio ira. Pero en el momento yo no fui a darles el correazo. No, yo esperé hasta el otro día. Y yo dije, esto lo tendremos que hablar. Y al otro día, cuando ya se me había pasado la ira, los llamé. Siéntense acá. Ustedes ayer hicieron esto y estuvo muy mal hecho. Yo les dije que les voy a exhortar. Sí. Y tengo que corregirlos, tengo que marcar ahorita ese punto. Sí, papá. ¿Crees que se merecen eso? Sí. Y uno acá en el corazón, ¿ahora qué hago? ¿Me retracto o no me retracto? En una ocasión me retracté. Cuando vi la actitud correcta de ellos, dijo, ya no lo voy a hacer. Pero lo volvieron a hacer. Y aún con el dolor, pongan esa nalga a ver, carajo. Y tome su correazo. Dice la psicología, y es muy válido, ten cuidado cuando usted le ponga la mano a su hijo. No le pegue con la mano. Marcan heridas. Ten cuidado cuando una mamá vaya a cachetear de pronto allí, o un papá a cachetear a un hijo o a una hija. Ten cuidado con eso, porque la Biblia no habla de poner la mano así. La Biblia habla de coge una vara y con la vara lo corrige. Tenemos que cuidarnos ciertas cosas.
Y si tú de pronto has cacheteado a un hijo o a una hija, mi amado, tienes que trabajar eso, porque hay una huella que quedó allí. Pastor, ¿y por qué no predicó eso hace 10 años atrás? ¿Por qué no te congregabas acá? Entonces, debemos disciplinarlos, pero disciplinarlos con amor, que ellos puedan ver y entender que lo que estamos haciendo es porque les amamos. Muchas veces, más mi esposa que yo, nos reunimos con los hijos y les decimos: mira, esto es así, hay que corregirlo. Y en esos momentos de corregir no es bueno a veces, es como tedioso, pero es necesario para la vida, es necesario para edificar. Mi amado, entonces cuando yo veo esto que dice que debemos amar al Señor con todo el corazón, con todas tus fuerzas, y luego, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás. Hay cosas, la palabra, hay un formato en la palabra que nos dice: hágalo allí, en donde, en tu casa, que tus hijos vean, que tus hijos vean que tú eres cristiano. Mi amado, los dedos que los primeros dedos que van a señalar tu vida van a ser los de tu propia casa. Son los que te van a señalar. Y muchos dirán: oiga, uy, como habla de bonito mi mamá, como habla de bonito mi papá. Pero solamente hablan, no más. Porque del dicho al hecho, eso es puro cuento. Mi amado, cuando tengas una conversación, voltee a mirar a sus hijos, a ver qué mirada tiene tus hijos. Cuando estés dialogando con alguien, esas reuniones familiares de amigos, voltee a mirar a sus hijos, a ver qué cara le das a sus hijos. De pronto sus hijos le van a decir: o de pronto cuando se vaya, el pastor los visitó y ustedes hablaron: ay, pastor, mi casa esto acá es un altar al Señor. Y se va el pastor y tus hijos les llaman: mamá, usted es muy mentirosa, usted si no. Y puedes llamar: no, eso son mentiras piadosas, guardando una imagen que no es. Por eso debemos ser padres que agradan al Señor, padres que dan ejemplo, padres que saben escuchar, padres que saben disciplinar, pero también padres que se aman. Mi amado, en la casa se debe expresar el amor. Yo no sé si usted en su casa besa a su esposa, le tocan la nalga, la acaricia. Algunos: ay, pastor, no empieza, que me estoy acalorando. Mi amado, yo en mi casa cojo a mi esposa y la besuqueo, hermano, con ganas. ¿Y sabe qué dicen mis hijos? Guácalas, guácalas. Aquí está mi esposa, ella ya sabe. A veces la cojo y a veces la mano está muy desalentante, se me cae. Algunos se están entendiendo. Entonces a veces se me mete mi hijo y se mete en el medio de los dos. Ay, ya, sepárense. Ya comenzaron. Pero ellos tienen que ver que hay amor. ¿Qué tal que un hijo no vea eso en su casa? En medio de eso, mi amado hermano, esposas o esposos: ay, no, vaya que el niño nos va a ver. ¿Cómo que el niño nos va a ver? Niños que dijeron: oiga, yo nunca vi a mi mamá abrazando a mi papá, nunca vi a mi papá acariciando a mi mamá.
porque hay problemas. Ellos tienen que ver que sus padres se aman. Ellos tienen que ver que hay algo allí. Que algún día, cuando nuestros hijos crezcan, puedan decir: yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como mi papá, como amaba a mi mamá. Porque cuando no se ve esto, lastimosamente, muchos hijos van a ver a sus padres, pero acariciando a otra mujer, o acariciando la mamá a otro hombre. Los hijos deben ver que hay amor. De pronto, desde esta temprana edad, ellos no van a entender nada y van a ser como mis hijos: guácalas, ¿qué están haciendo? De pronto eso va a ser la expresión. Pero cuando van a crecer, cuando llegan a su edad madura, van a mirar hacia atrás y van a decir: oiga, cómo mi papá trataba a mi mamá. Ya no van a decir guácalas, sino va a decir: wow, qué hombre era mi papá, o qué mujer era mi mamá. Mostrar ejemplo que se aman. Esas expresiones entre los padres allí. Y en momentos que yo hago eso con mi esposa, a veces se mete mis hijos, entonces también a veces me voy detrás de ellos, también a besuquearles el cuello. Pero debe haber esas expresiones, mi amado. Por eso dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás. Es un estilo de vida. ¿Qué es lo que se está mostrando en nuestros hogares? Entonces, si tú regresas ahora a tu casa, que es lo mejor, no se le olvide abrazar a su esposa, abrazar a su esposo, a volverle a pellizcar donde le gusta pellizcarle, a volverle a acariciar. Y no temas si sus hijos ven. Yo no estoy hablando ya de una intimidad, estoy hablando de una relación de pareja. Ay, pastor, ya no estamos para esas cosas. Entonces hay que hay un problema. Ay, es que ya no se vuelve a besar como se besaba antes. Mi amado, hay que corregir. No permitamos que el enemigo y el mundo maten la pasión de entre las familias. No permitamos, mi amado hermano, eso. Padres, por favor, no tengan favoritos en la casa. Ay, es que yo quiero más a fulano que a fulano. No. Es que fulano es más juicioso, es más obediente, pero aquel es la oveja negra. Mi amado, tener cuidado con esto. Yo tengo 2 hijos y ambos son muy diferentes. Ambos son muy diferentes. Pero amarles, corregirles con la verdad. Y si de pronto tu corazón se inclina, empiece a orarle al Señor. Tu corazón no se debe inclinar. Nunca se deben. Pastor, encontramos fallas allí en la Biblia, fallas en el concepto de alguna historia familiar. Claro, en la de Jacob se inclinaba más hacia ciertos hijos, pero debemos corregir esas cosas. Y nosotros debemos amar a nuestros hijos de la forma correcta, que no se inclinen. Sé que uno es más juicioso que el otro, uno es más ordenado que el otro, uno es más pasivo que el otro es más grosero, pero mi amado, son nuestros hijos. Son nuestros hijos y hay que saberlos direccionar. Que Dios nos guarde, que nos inclinemos más a uno que al otro. También otra característica es, mis amados, que se reconozcan los errores. Que se reconozca los errores. Que se reconozca cuando fracasamos.
que la palabra perdón no se borre de nuestras casas, de nuestro léxico. Mi amado, reconocer que hemos tropezado, pero nuestros hijos, la familia debe saber que no somos perfectos, pero que podemos levantarnos. Ten cuidado si tú has lastimado tu hogar, si has pecado, ten cuidado con eso. Pero si has cometido el error, si has cometido esa falla, has provocado una herida, has provocado una herida dentro de la familia. Y entonces tienes que humillarte y pedir perdón. Y cuando pide perdón, entonces la herida se sana. Pero déjame decirte que las cicatrices quedan. Tú puedes sanar. Puedes sanar. Y decir, no, ya no siento dolor, ya no siento, pero hay una cicatriz. Hay una cicatriz allí. Pastor, y entonces vamos a vivir toda la vida en eso. Mi amado, de cada uno de nosotros dependemos. ¿Cómo así, pastor? Porque tú también puedes borrar las cicatrices. Hoy en día venden un químico que se llama Cicatricure, ¿cierto? También hay un Cicatricure espiritual que puede borrar por completo esa cicatriz. Si tú continúas en el proceso de estar echando ese químico, de alguna cirugía, puede borrar la cicatriz. Mi amado, esto también pasa cuando hay un fracaso en un hogar. De pronto en el momento se sanó, se perdonó, se restauró, se quitó la herida, pero la cicatriz está allí. Entonces empieza a trabajar. Y yo sé que Dios es poderoso para aún borrar la cicatriz. Y ahí sí, como dijo alguien muy sabio, que no quede huella, que no quede huella, que no quede nada. Y tú vas a borrar todo. ¿Y cómo lo vas a borrar? Con oración, con clamor, con humillación. Y todos los días, Señor, gracias porque me has perdonado, gracias porque me has sanado. Pero Señor, borra todo. Borra todo, borra todo. Y el Señor va a borrar totalmente. Y cuando algún día quieras recordar y vas a mirar, pero es que no quedó ni cicatrices, porque hiciste el proceso correcto. Que se borre todo, mi amado. Y el Espíritu Santo está dispuesto. De pronto en tu hogar ha habido fallas y ha habido cicatrices, tan cicatriz ahorita. Pastor, eso ya pasó hace años atrás. Hijo, ya sané. Yo ya sané, ya no siento dolor. Gloria a Dios. Pero hay una cicatriz que te recuerda. Entonces empieza a trabajar para que la cicatriz también se borre. Para que se borre allí. Entonces, mis amados, se debe reconocer ¿qué? Se debe reconocer allí los errores, los fracasos y sanarlos. Mi amado, otra característica es que en la familia esté la palabra. Nunca escasee la palabra. Amar a Dios, pero también la palabra debe ser fundamental. Mi amado, por favor, devocionales. Hagan devocionales. Oren al Señor. Lean la Biblia dentro de la casa. Mi amado, enseñémonos a nuestros hijos. Qué bueno es que nuestros hijos encuentren unos padres que buscan al Señor, que buscan a Dios. Mira, en cierta ocasión me acuerdo las palabras del pastor Héctor Arroyave, un hombre de mucha edad. Fue el primer superintendente del Distrito Centro en los años 70. Él fue mi pastor. Y Dios lo estaba bendiciendo mucho a él cuando era joven, y Dios le hacía un llamado al ministerio, pero él no quería nada de Dios. No quería saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque tenía dinero, tenía posición, tenía todo. Y entonces dice que en cierta ocasión, en cierta noche, en cierta madrugada, escuchó un murmullo
escuchó como que estaban hablando, se despertó y empezó: yo estoy escuchando a alguien que está hablando. No, no está hablando, está llorando. Y entonces se levantó y empezó a buscar dónde. Eso pasó en San Martín Meta. Cuando llegó, y fue buscando el cuarto, y en el cuarto estaba la mamá, tirada de rodillas a las 2 de la mañana, clamando por su hijo. Señor, crúzate en la vida de Héctor. Señor, tú le has llamado, que él te encuentre. Y lloraba esa mujer allí, y él escuchaba a su mamá orando por él. Eso le tocó el corazón y lo quebró. Y ese día le entregó su vida al Señor Jesucristo, porque encontró un padre clamando. Mi amado, es importante la vida devocional dentro de nuestras casas, la lectura. Por eso dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, en el camino, al acostarte. Que ellos vean que nosotros somos espirituales, que Dios está en el asunto. Dice: y las atarás como una señal, y estarás en los frontales que hay en tu casa. Y no quiero juzgar a nadie, pero de pronto en tu casa hay un cuadro de un desnudo allí, y no hay nada en la palabra. Ya un cuadro de bendita creación. ¿Qué hay en tu casa? Mi amado, la Biblia nos dice que para tener una familia sólida, que la palabra no escasee en nuestros hogares. Lean la Biblia, léanla, óranla, tengan vida devocional. Por favor, sepan hablar dentro de la casa. Que tus hijos no vean allí que solamente critican y hablan rajan de todo el mundo. Porque muchas veces es muy rico hablar de los demás. Es muy rico hablar del prójimo. Sabe que sus hijos están escuchando todo eso. Los vecinos están escuchando. ¿Qué se habla allí? Mi amado, lo que se debe hablar en nuestra casa es la bendición de Dios. Se debe hablar es solo lo que Dios nos da, sobre su palabra, sobre sus bendiciones, sobre su misericordia. Eso es lo que se debe hablar en nuestras casas, lo grande y lo poderoso que es Dios. Entonces va a marcar. Mi amado hermano, una familia sólida. Ahora, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu hogar? ¿Están dispuestos a pedir perdón? ¿Están dispuestos a dedicar tiempo a sus hijos? ¿Están dispuestos a no evitar preguntas difíciles? Ay, estos chinos salen con unas preguntas hoy en día. Dios mío. Y yo doy gracias a Dios por mi esposa, que es la que más está para las preguntas. Y cuando se nos habla de sexualidad, mi amado, yo vine a escuchar la palabra sexualidad cuando estaba en el grado 8 y teníamos el libro de biología integrada 3. Fue cuando vinieron a hablarnos de sexualidad. Pero hoy desde la primaria se habla de esos temas, se habla de esas cosas y surgen preguntas. No esquivemos las preguntas, enfrentemos las preguntas, busquemos. Yo sé que hay cosas bien complicadas y ya mis hijos tienen unos conceptos que para mí son hasta raros ya, y ya tengo que buscar su significado. Oiga, mi amado, no esquivemos esas cosas, porque habrá alguien allá afuera que no las va a esquivar y las va a mal direccionar. Que Dios nos ayude. ¿Cómo está tu hogar en este momento? ¿Tu hogar es un hogar sólido? ¿O crees que su hogar es un hogar que está débil?